¿Qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Oculta. Son las 7:10 o cuántos acá, vamos a ver. Son las 7:12 en Honduras, son las 2 de la tarde con 12 minutos por Canarias, por Tenerife. Bueno, vamos en este momento ya a comenzar a dar la bienvenida con don Frederick Goodman. ¿Cómo está? Buenos días. Hello, todo muy bien. Perfecto. Vamos a la parte o el capítulo 2, este primer programa del capítulo 2 del Un Curso de Milagros. Y arrancamos. El título del capítulo 2 es La revelación, el tiempo y los milagros. Y el verso 1 dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Qué interesante. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Uy, demasiado hay en este verso 1. O sea, demasiada sustancia ahí y cosa impactante. Primero, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Y esto, ¿qué es? Es por la condición humana de que constantemente vivimos inmersos en medio de la duda, de la sospecha, del, del no saber qué esperar. ¿Esto qué crees que dice la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo? Es porque siempre volvemos al punto inicial, ¿no? Este es el concepto del arquetipo del perro, ¿no? Que vuelve a su Entonces, propio vómito. es la condición O sea, humana, es por la condición humana. O sea, es por se nuestra propia podría condición, decir, o pues. sea, en nuestros términos decimos que es de la condición humana, pero Ujú. yendo un poco más profundo, es porque nosotros vivimos las circunstancias del ahora y nos sentimos conectados con el ahora. Luego pasan unos meses y hasta se nos olvida, mira, la pandemia, ya casi pocas personas a veces hablan o sienten una conexión con la cuarentena y el tiempo que estuvieron encerrados. O se acuerdan de cuando tuvieron una enfermedad hace X tiempo, o se acuerdan de ciertas cosas. Es decir, estamos viendo las circunstancias del momento y es como que cada nueva mañana, después de haber dormido, y reiniciamos, mueres y vuelves a vivir y es como una etapa nueva. Entonces, lo mismo ocurre cuando hay una experiencia, sea de una revelación dentro del sueño o una revelación en un estado de vigilia, ¿no? Como cuando tienes una visión o cuando algo ha sido dentro del contexto de los milagros, ¿no? Que se presenta una información que es directamente algo no solo genuino, sino fundamental a la hora de darte una información que tiene que ver con tu vida. Entonces, esa información en el momento te impacta, pero luego, cuando van pasando los días, como que vuelves otra vez, como se suele decir, con los avatares de la vida, ¿sí? Y se queda ahí como en la memoria, pero no se queda conectado emocionalmente, ¿no? O sea, ya no está, o sea, como que no es el punto de referencia con el cual tú empiezas cada día. Fíjate que incluso el pueblo de Israel, después de muchas cosas que les ocurrían, aún así luego tenían dudas. O sea, imagínate con las cosas que uno podría llegar a ver y que no lo marquen a uno significativamente para que sea un punto de referencia. Entonces tiene mucho que ver, como estás diciendo, como con la idiosincrasia humana o con la mente humana, diría yo, sí, que tiene que ver con nosotros, de que el condicionamiento, sí, general, puede más, porque son años de condicionamiento, que una experiencia particular, que puede quedarse en la memoria, pero no significa que sea permanente. O sea, no sé si me entiendo. O sea, te acuerdas de ella, dices, sí, sí, me acuerdo de una visión que tuve, papá, y te puedes acordar de todos los detalles, pero no significa que la emoción que sentiste en ese momento sea eh, perenne, o sea, que siempre la vayas a tener. A veces puede que estás en otras cosas, ¿no?
Entonces, en el momento surtió un efecto y luego, pues, si le das importancia, pues puedes seguir con un punto de referencia, como en el caso, digamos, de Moshe, de Moisés, cuando ve bueno, lo que considero que fue un holograma, ¿no? Que pensaba que era una zarza que estaba en llamas. Para él es importante y los símbolos que ocurren ahí y lo que ocurre después para que él tenga la suficiente confianza para ir a presentarse pues a la persona que sería, digamos, más importante en el mundo en aquel entonces, que era el rey de Egipto, ¿no? Así que pienso que por ahí va Sí, 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 claro. Y no, en el ámbito personal se entiende muy bien porque ante circunstancias nosotros vemos una dificultad o algo que no entendíamos o en una situación adversa se presenta, en este caso, lo que dice el texto, una revelación que yo lo entiendo como aquello que pues no te permitía ver algo o aquello que no te permitía comprender algo o entender algo o saber que ese momento es, o esa situación no es para siempre, esa situación difícil como sea. Entonces, algo muy impactante en tu mente, en una meditación, en la palabra de alguien, o sea, algo vino en ese momento te golpeó para bien, ¿no? Te sacó de esa situación difícil. Por eso hay una palabra que dice un pastor constantemente que viene aquí a la radio. Él dice, porque una palabra lo cambia todo. Y es cierto, o sea, algo que te viene, hay algo que te dicen y que realmente tiene la capacidad en ese momento de cambiar tu estado emocional, ¿no? De alimentar eso que llamamos tu fe, ¿no? Tu visión de las cosas, tu entender, tu comprensión. Y, y hace que salga de esa duda y ese miedo en ese momento, pero luego nuevamente e incluso puedes ver que cambió algo, pero se vuelve a presentar la misma situación y vuelves a entrar en la duda, aun cuando ya hubo algo que cambió anteriormente, que tuvo ese poder de cambiarte, pero la nueva situación, que puede ser la misma, porque me ha pasado, puede ser la misma, es igualita, vuelves a entrar en la duda. Entonces, por eso te decía al inicio, es esa condición humana. Y mira qué interesante como dice el verso o la parte 2 de ese verso 1, dice, o el sub 2, refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Y es lo que tú decías. Me gusta porque en las relaciones físicas lo que uno busca es esa conexión, esa, hasta cierto, no sé si la palabra cabe, pero ese momento de plenitud, de integración, es decir, en un abrazo, en un beso, lo que está buscando es esa conexión, esa unicidad, esa unificación con el otro, ese compartir, ese descanso, de repente si estás triste, ese apaciguar la tristeza o el miedo, está buscando esa unificación. Entonces es hermoso porque cuando aquí dice, le refleja la forma original de la comunicación entre Dios y sus creaciones, pero ¿por qué una revelación puede producir eso? Pensaba yo cuando lo leía. Pero es que aquel versículo, ¿verdad? Que habla y dice que Él, a ver, Él puso eternidad dentro de nuestros corazones antes de nacer. Entonces es como, eh, es, cuando algunos usan el concepto, ¿no? De que esto del despertar o el de conocer la información, realmente se trata de sacar lo que de adentro ya tenemos, lo que de adentro ya somos. Entonces me gusta porque una revelación, si es algo interpersonal, si es algo muy del interior de uno y refleja una comunicación entre Dios, es eso, pues, es sacar lo que propiamente ya está dentro de nosotros, ¿no? Ya ha sido puesto, ya es parte de, entonces, realmente la revelación es algo de adentro para afuera, no es algo realmente que viene externo, aun cuando se utilicen medios externos, pero la realidad es que lo único que hace esa información externa o eso que se produjo externamente es sacar lo que de adentro ya teníamos. Algo así lo miro yo, Goodman. Sí, sí, solo voy a extenderlo un poquito más, sí, porque es básicamente lo que estás diciendo. Y cuando nos pasan este tipo de cosas, uno siente esa, valga la redundancia, sensación de, de como si fuese algo realmente muy, muy, como dijiste, personal, como una conexión que te conecta realmente con tu interior. Y cuando lo vas analizando te das cuenta de que es como si fuese una extensión misma tuya,
porque los símbolos que ha utilizado no te son ajenos. Es lo mismo que un sueño, o sea, los símbolos que hay en el sueño, lo he comentado muchas veces, que a veces algunas personas me preguntan sobre eso y le digo, ¿quién fabricó esos símbolos? Usualmente pensamos que es algo ajeno a nosotros, pero es nuestro propio subconsciente el que tiene todas las piezas. Es igual que tienes un desván, tienes un garaje o un trastero, un basurero, y quieres coger de ahí y armar algo. Lo que armaste es de todas las piezas que están ahí guardadas, que son de tu propiedad. O sea, todas esas piezas están en tu cabeza, están en tu subconsciente, simplemente le han dado forma a una historia. Entonces, lo mismo aquí. Lo que pasa es que puede resultar un tanto llamativo el hecho de que uno lo vea fuera de sí mismo, ¿sí? Porque a veces algunas revelaciones o visiones o cosas así ocurren en un estado fuera de la fase del sueño. O sea, no es el mundo onírico, no puedes justificar algo porque estás acostumbrado a pensar que las cosas que ocurren en el mundo onírico, pues bueno, son fantasía, pero fuera se supone que las cosas son, entre comillas, reales. Por tanto, ¿cómo podrías entender este tipo de manifestaciones, ¿no? Y cuando observas estos símbolos, si te tomas el tiempo adecuado y pides, valga la redundancia, revelación, o sea, una revelación para entender la revelación, te das cuenta de que en realidad todos esos símbolos son propios de ti. Y esto es también como explica Carl Jung, que aparte de que hay unos símbolos que son propios para tu propia cultura, los hay también que son generales. O sea, no importa la cultura que seas, todos van a tener unos ciertos elementos en común cuando vayan a imaginar una ballena o un águila o un león o una serpiente, más o menos. En general, hay ciertos puntos en los que todos estamos de acuerdo, no importa si eres de la China o si eres azteca o si eres de Escandinavia o si eres de alguna tribu de África, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que entendemos de forma muy natural lo que son, ¿sí? Porque es lo que dice Carl Jung, son arquetipos del inconsciente colectivo, ¿no? Pero también algunos matices tienen mucho que ver con tus propias ideas. Entonces es como si sintieses que alguien cogió tu propia mente y creó imágenes según tu propia mente y eso te hace sentir una conexión que está fuera de ti mismo y que al mismo tiempo te hace sentir que estás en un todo, o sea, que participación de lo que sea que haya venido, donde sea que haya venido, que te ha integrado con base en lo que tú mismo estás pensando o según los símbolos que tú mismo tienes memorizados o incorporados en tu subconsciente o en tu inconsciente. Perdón, otra vez se me trabó esto. Ok, mira, es que está muy, muy grande este primer verso y vamos a seguirlo, pues, desmenuzando. La proximidad física, en el sub 3 del verso 1, la proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales, lo que ya veníamos hablando, y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Wow, esto cambia un poco el concepto de conciencia, ¿no? Porque, bueno, hay dos definiciones. Bueno, es que en este caso es la conciencia sin C, es sin S, perdón, porque No, pero también, perdón, pero también aquí está hablando en el sentido de conciencia particular, sí, porque correcto. o sea, hay varios aspectos, como estás diciendo, que a veces se pueden confundir cuando hablamos de conciencia con C. Ujú. Sí, otra cosa es conciencia de estar consciente de algo, de cuando no estás inconsciente, ¿no? O sea, lo contrario es estar inconsciente. Conciencia es como estado de conciencia. A veces tenemos la apreciación de hablar de lo que en sí mismo es un estado de conciencia y la cuestión de lo que es ese colectivo, ¿sí? Como podemos hablar de una conciencia colectiva o una existencia, ¿sí? Que también yo suelo utilizar mucho ¿cómo se dice? Esa acepción de que nosotros somos conciencias, ¿sí? No solo que tenemos conciencia, sino que también somos conciencias y somos parte de una gran conciencia. Entonces, aquí a lo mejor también se le está dando la apreciación em, de lo que es
conciencia en sí, no como individuo, sino como un estado, ¿no? Entonces, por aquí también puede haber, o sea, que es importante enfatizar que el punto en sí tiene que ver directamente con el significado del término, ¿sí? Perdón, sí, porque, por ejemplo, en palabras resumidas, hay muchos que definen que la diferencia entre conciencia con S y conciencia con C, conciencia con S se refiere a la esencia de lo que realmente somos, al ser como tal, al ser divino que realmente somos, por decirlo en palabras muy resumidas, y conciencia con C es el conocimiento pleno de principios, valores, por ejemplo, lo que tú dices, estar consciente de una situación, o aquí como dice acá, se centra en la percepción del presente y la experiencia inmediata, ¿sí? Es esa cuestión de conocerme, de saber lo que estoy experimentando, ¿sí? De Claro. uno mismo y su entorno, pero con ese ya es el ser que realmente somos, o ya el estado, como tú dices. Entonces, eh, bueno, pero en este caso, por Pero ejemplo, también, sí, pero también como digo, que también hay que ver la proporcionalidad del término, porque por ejemplo la conciencia, ¿no? Que solo con C, cuando nos dice que es digamos, el conocimiento o la percepción o el dilucidar o el sentir, ¿sí? O el conocimiento, sí, yo creo que el conocimiento más bien, o el entendimiento, o la uh-huh, percepción que tenemos correcto, sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, o sea, básicamente es nuestro aquí y ahora, ¿sí? De cómo tú estás correcto, percibiendo la realidad y lo que existe. Pero no se limita solamente a ti, porque esa conciencia en realidad también se utiliza, o sea, también es una totalidad, porque el correcto. universo también es una conciencia. No obstante, nosotros no estamos desconectados de esa conciencia, sino que somos parte de esa conciencia. Por tanto, el término habría que ver cuándo lo estamos aplicando a la individualidad y cuándo lo estamos aplicando a la colectividad, ¿no? Sí, claro. Por eso es que aquí es importante entender esa diferenciación, porque cuando dice que la conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira, y donde dice también ni la revelación ni los milagros se emanan de la conciencia, claro, porque no es una cuestión de el aquí y el ahora, no es una cuestión de conocimiento a partir de la experiencia, de lo que estás experimentando, sino es algo que se produce mucho. Vaya, por ejemplo, por decirlo así, vaya, de la conciencia colectiva, de la conciencia con ese, de algo que está superior, del yo superior, de Dios, del Espíritu Santo, de lo divino. O sea, no está propiamente produciéndose en la situación que yo estoy analizando, que estoy viviendo, aunque como dice acá, qué bonito como lo dice, la conciencia es el estado que induce a la acción, ¿no? Pero no la inspira, o sea, la conciencia, el hecho de yo evaluar la situación que estoy viviendo, el querer cambiar de actitud, claro, eso induce a una acción, pero realmente lo que inspira es una fuerza superior, es la voluntad divina interna en mí, ese ser divino que soy que hace la diferencia, ¿no? Ese ser que sabe que tiene un poder para generar cambios, pero ese es el que la inspira, pero quien produce la acción es la determinación del estado que estoy viviendo. Algo así lo veo yo, Freddy. Claro, claro. Por ejemplo, en inglés se dice awareness y la aware es darse cuenta de algo. Sí, entonces Perdón, es un otra vez que se estado en el cortó que esa tú te das parte. ¿Cómo cuenta dijiste? que en inglés, Ajá, conciencia, con C solamente, se dice awareness, que viene de la palabra aware, que es darse cuenta. Entonces, correcto. awareness es un estado, ¿sí? Porque cuando termina el sufijo en doble S, es un estado en el que tú estás dándote cuenta de que existes, de que eres, qué estás haciendo en el universo, de que o a lo mejor una percepción que los animales todavía no han llegado a desarrollar. Y eso es lo que tiene que ver con es que estamos haciendo aquí y en ese avance hasta la perfección del amor, que es la cuarta densidad, ¿no? Entonces, ¿qué soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me percibo? ¿Qué es este cuerpo? ¿Qué es? Todo eso que tiene que ver con el autoconocimiento y la percepción de la existencia, ese es el awareness, o sea, la conciencia en ese sentido. Luego ya cuando hablamos de conciencia con S y C, tiene que ver ya más con el hecho ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Bueno, es que yo diría que es exactamente lo opuesto a no darse cuenta de algo, ¿sí?
cuando te dices que está inconsciente, o sea, que no tiene capacidad de percepción. ¿Sí? Es una persona inconsciente, no te das cuenta de lo que estás haciendo, no te das cuenta de nada. Pero consciente es como cuando te despiertas y dices, vale, estoy consciente, o sea, volví al estado de vigilia, ahora me doy cuenta de las cosas, ¿sí? O sea, estoy despierto, básicamente, es una forma de decir que es lo que está la conciencia. Pero también se utiliza en algunos casos, como el concepto en inglés consciousness, que es el propio estado en sí de la mente. Entonces, a veces los dos términos se confunden, pero especialmente porque tienen un sufijo que es la palabra ciencia, que tiene que ver con la palabra saber, conocer, entender o discernir, ¿no? Entonces, las dos cosas por eso van de la mano con eso, ¿no? Fíjate que hay un pasaje de Pablo que creo que también ayuda a ilustrar mucho más esto cuando dice conocer como fuimos conocidos, algo así creo que dice. Entonces creo que hay una diferencia, hay un elemento bien importante porque ese conocido yo creo que estaría como bien asociado al término de conciencia con ese, y ese conocer lo veo más con C. No sé si me doy a entender lo que quiero ejemplificar. Quiero leer el verso, conocer como fuimos conocidos. ¿Ah? Pues te está cortando. Ok. Como fuimos conocidos. Voy a No, no dije buscar. nada. Ah, voy a buscarlo como dice el versículo para poder explicarlo. Ahora vemos por espejo, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, pero en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, está hablando de un momento, de un estado de conocer algo, o sea, de ser de estar presente en ese momento, de decir, oh, esto era. Pero luego dice, ¿cómo fui conocido? Entonces, es como algo que ya soy, lo veré, pero ya soy. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es como que voy a estar presente a partir de información, comprensión. Ah, ok, esto, pero es que esto es lo que realmente siempre he sido. Entonces, yo veo también como bastante bonito para ejemplificar esta diferencia entre conciencia con S y conciencia solamente con C. El hecho de que algo que ya somos, sí, pero el hecho de algo de que soy consciente de que eso soy. Ok, perfecto. Bueno. Sí, de hecho en la mayoría de los casos, la principal diferencia que se aplica para la diferencia entre conciencia y la otra conciencia, ¿sí? Es que la que es con S y con C normalmente es una especie de capacidad de reconocer una situación, ¿no? Como dije antes, de estar en un estado de vigilia y de percibirse en el entorno. Sin embargo, la que es solamente con C, normalmente, aunque se aplique también para el otro caso, tiene más una connotación desde el punto de vista ético, moral o espiritual, ¿sí? Que es una amplitud más como un estado, por eso decimos estado de conciencia, ¿sí? Que es de plena comprensión y de pleno entendimiento en el sentido de quién soy en cuanto al alma, al universo, y entonces es como una especie como más está a otro nivel, está como la conciencia en un nivel de percepción de que existo, ok, y analizo mi entorno, y otra mucho más elevada que tiene que ver con la comprensión del universo, de la existencia, de la totalidad de la que todos hacemos parte, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia entre la una y la otra. La SC, Claro que que eso es lo digamos, que... lo del entorno y saber que no estoy dormido, que estoy en un Correcto. estado de vigilia, estoy consciente de lo que pasa, y la conciencia en sí, con solo C, sí, que es un estado de comprensión plena, ¿sí? Del universo, de la existencia, de la realidad, de lo que de lo que eres en el universo en sí. Entonces es como un nivel mucho más avanzado en Claro, o ese sea, ya sentido del autoconocimiento. por decirlo en pocas palabras, la conciencia con ese es el estado divino y la conciencia con ese es el estado natural de este Sí, o aquí y ahora. claro, como la percepción momentánea o pequeña, ¿sí? Y después la Correcto. percepción mucho más amplia. Mucho más Por amplia, eso, correcto. y aún así tiene su limitación porque la conciencia viene a aparecer en el momento en el que aparece lo que algunos llaman el Big Bang, o en el momento en que hay una autofocalización dentro de este universo, porque antes, en el pre-universo, o sea, anterior a este universo, no existía la conciencia. Sí, es otro tema también muy interesante y que en parte también me parece que lo menciona el curso, y si no, pues aparece en otra literatura así también de índole revelada, que explica que este aspecto precisamente de conciencia es justamente una necesidad del autoconocimiento.
el cual no era necesario antes de que existiese este universo. Sí, por eso es ahí donde algunos hablan de que realmente todo es Dios y todos somos Dios y que realmente lo que está sucediendo es eso, es un autoconocimiento, es como una exploración de quién en sí mismo es, conocerse. Creo que por ahí va, ¿no? Que pues, también es esa parte del objeto de la creación, del desarrollo de las almas, conocerse. Sí, sí, Por ahí exacto, va, ¿no? Eso. exacto. Muy bien. Precisamente ahí está la clave. Antes de este universo no había no existía el guión o el proyecto de autoconocimiento. Sí, pero sí existíamos, pero no había una necesidad de la autocomprensión o la autopercepción. Sí, es como algunos consideran también que todo lo que todas las almas o todas las expresiones son las diferentes formas de lo que Dios es, ¿verdad? Por eso ya entraríamos en términos como más duros de roer, como el hecho de entonces que Dios es la oscuridad también. Entonces algunos entrarían entre sí y no depende, ¿no? De lo que que se quiera ver, porque si es así, es una parte de la misma experimentación. Bueno, el punto 2 dice, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Bueno, si es que al final eso está claro, ¿no? Porque en esa revelación es algo que aunque tú muchas veces lo quieres explicar y tú lo explicas con aquí emoción y aquella cuestión, y tú sabes lo que está diciendo con cada palabra, pero no hayas cómo comunicarlo y que la otra persona pueda recibir la emoción y el impacto de lo que tuviste. Exacto, No se puede, exacto. ¿verdad? Puede entenderla, si sabe de símbolos, puede que entienda la mayoría, pero no va a sentir lo que tú sentiste, o cómo te impactó internamente, o cómo impactó tu propia conciencia, porque era algo, como dice ahí, demasiado personal. Ujú. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras, lo que decía yo, mira, sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Ahora, aquí sí ya me caí de la moto. La revelación induce solo la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Me parece que entiendo, pero a ver, ¿cómo lo ves? Bueno, las dos cosas están correlacionadas porque las dos tienen que ver con el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en romper la estructura de los paradigmas de nuestra mente, ¿no? Entonces, la parte revelatoria, la experiencia que estás teniendo, que es muy personal, ¿sí? Ahí te lo está diciendo, induce solo a la experiencia que tú estás viviendo, mientras que el milagro en sí, ¿sí? Tiene que ver es con una cuestión de acción. ¿Por qué? Porque la revelación es una información, ¿sí? Una información que estás recibiendo a través de símbolos, pero el milagro en sí es toda una escenografía que está rompiendo la continuidad espacio-tiempo. Entonces, eso te está llevando un empujón, ¿sí? Hacia lo que tú quieres determinar o lo que quieres hacer. Y es como el caso de lo que podemos llamar los apóstoles, ¿no? Ellos tienen ocurren una serie de cosas que rompen completamente sus esquemas, su percepción y dejan de ver el mundo según los parámetros que se asumen que son. Entonces tú piensas que esto es imposible, esto se puede hacer, esto tiene unas limitaciones, pero de repente ocurre ciertas cosas y dice, oye, pero acaba de romper todos los esquemas, todas las leyes de la física, todos los parámetros, entonces todo es posible. O sea, cualquier cosa es posible. Entonces ahí te deja en otra situación y tú te ves mucho más envalentonado y mucho más confiado. Por eso dice que aumenta tu convicción, tu fe, tu certidumbre, ¿sí? Tu confianza, porque sientes que te puedes comer el mundo cuando ese tipo de circunstancias ocurren. Te das cuenta, o sea, te conecta con la realidad y te das cuenta que el universo no es real. Sin embargo, la revelación es una cuestión más propia. Sí, es como una información que tú recibes para tu ser interior, como el caso, por ejemplo, de Kefa, ¿no? De Pedro, cuando va a visitar a Cornelio, y él tiene la idea, ¿no? De que el mensaje que están trayendo de Yeshua tiene que ver, tiene que ver con sus congéneres, ¿sí? Y cuando aparece una visión de todos estos animales, que es para él, porque no la vio nadie más que yo tenga entendido, ¿sí? Él es el que lo entiende porque es una cuestión que tiene que ver con él, con su forma de pensar, ¿no? Con su concepción cerrada de judaica, ¿no? Y eso es lo que le cambia a él, su forma de ver las cosas, ¿no? Es su propia experiencia. No tiene nada que ver con la continuidad espacio-tiempo, es como una visión, ¿sí? Que no se puede entender exactamente si se la mostraron con un holograma, con un televisor o un dron, da igual, ¿sí? Pero el punto es que las cosas siguieron como
alrededor, o sea, no hay ninguna otra diferencia, simplemente ve esa imagen y ahí le cambia. En cambio, el milagro rompe la continuidad espacio-tiempo en sentido general, ¿no? Muy bien. Dice entonces, siguiendo con el verso 2 de este capítulo 2, vamos al El sub 3, párrafo 5, ¿no? párrafo 3, a ver, no, los 5, sí. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Yo recuerdo los primeros programas que hacíamos hace años en los que conversábamos, había algo que siempre, que comentamos y que siempre ha sido como, creo, un reclamo de la humanidad en general, de aquellos que de cierta manera quieren buscar una relación con el Creador, con el Padre. Creo que ha habido un reclamo unificado de decir, ¿por qué no nos das todas las cosas ya? O sea, porque todo está como encapsulado, porque los sueños tienen que tener tantas figuras, porque hay que, o sea, porque hay que indagar tanto, porque no baja un ángel del cielo y me dice, mira, ve, a izquierda, a derecha, hace esto, levanta, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué las cuestiones no son tan claras? Eh, Creo yo que la mayoría en alguna vez hemos atravesado circunstancias así, ¿sí? Que ¿por qué no las cuestiones no son más claras? Imagínate el guepardo orando diciendo, pero ¿por qué la gacela no es coja y me toca salir corriendo detrás de ella? Entonces, yo asocio esta parte de esto que estamos leyendo con algo similar en el sentido de que cuando tienes la experiencia de una revelación, cuando tienes la experiencia de un milagro, te das cuenta de que es algo tan interpersonal, es algo tan que tiene la capacidad, que eso es lo que tiene la capacidad de liberarte del miedo, porque se trata de cuando te cae el 20, se trata de algo que pasa en tu interior, se trata de que hasta que estás presente y viene esa revelación y viene y se produce ese milagro, hasta ahí te das cuenta y dices, ah, pero esto es lo que dice la Biblia. Pero esto es lo que decía aquel texto, pero esto es lo que decía mi mamá, pero esto es lo que me dijo aquella persona. Entonces te das cuenta que aunque las cosas te las puedan decir de pe a pa, se trata de la forma como tu interior descifra, como tu interior procesa. Se trata de que aunque te digan las cosas lo más claro posible, es una cuestión tan de adentro que realmente hasta ahí te das cuenta que lo tuviste enfrente tantas veces y no fuiste capaz de verlo. Algo así veo yo, Freddy, en este punto. Sí, sí. ¿Perdón? Bueno, sí, sí, por ahí va la cosa. Solamente aclarar, por ejemplo, cuando está hablando del concepto de inefable, es el hecho de que hay muchas experiencias que son difíciles de expresar porque están más allá de lo que las palabras pueden definir. Y aunque quisiese definirlo con palabras, a veces no tienen las palabras adecuadas y hay cuestiones que tienen que ver con emociones. Incluso ocurren sueños que tú ves toda la escenografía, pero lo que a ti te afecta emocionalmente, cierto símbolo, es algo que no puedes transmitir, ¿sí? Hay sensaciones. ¿Cómo explicas con palabras una sensación o cómo explicas con palabras un olor? ¿Sí? Te toca comparar. Huele como a sandía, huele como a no sé qué, huele como a flores, pero quita el cómo, o sea, quita la comparativa y qué vas a decir, huele al código 457 tal que corresponde con tal cosa, o con los colores, ¿no? Entonces, es una emoción, una sensación, pero no la puedes categorizar, no le puedes dar definiciones, ¿no? Así es. Y esta parte donde dice, precioso, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. Y es que es algo que insistentemente Dios, el Espíritu Santo, desea que entendamos. Que estas cuestiones es algo propio, es algo nuestro, que él no puede. Es algo que yo recuerdo tan claramente en una situación económica hace años, y ahí vamos avanzando porque llegará el momento.
y más que una necesidad egocéntrica, es una necesidad del alma de poder materializar el poder de riqueza que Dios nos ha dado y de bloquear esas cosas. Es una meta de vida. Entonces, y lo declaro nuevamente, la riqueza, la generación de riqueza es una meta de vida, de mi vida, más que una situación de ego y de escasez, aunque hay resabios de eso siempre, pero, pero yo declaro que la realidad de eso es la necesidad de mi alma de materializar en esta experiencia el poder que Dios nos dio de crear riquezas. Amén, amén y amén. Continúo. Amén. Entonces, en una ocasión estaba yo peleando con Dios y le decía, pero tú me dijiste que hiciera esto, pero yo invertí en esto, yo invertí lo otro y nada, mira cómo estoy, todo lo estoy perdiendo y empecé a alegar y él solo me dijo, ¿dinero quieres? Dinero, yo te doy dinero cuando quieras y todo lo que tú quieras de dinero yo te lo doy, pero constancia, perseverancia, esa no te la puedo dar. Eso solo tú lo puedes hacer. Y cuantas veces yo te diga que haz algo, hazlo. Síguelo haciendo. No te canses. Síguelo haciendo. Porque yo en ti no puedo darte perseverancia ni constancia. Es algo tuyo que solo tú puedes desarrollar. Yo me quedé así como, claro, en ese momento toda lágrima se fue. Y vino un gozo tremendo, una alegría que me cambió todo el panorama del día. Y aun cuando eso vienen situaciones difíciles, lo recuerdo y tengo que volver a recordarlo para entender dónde me tiene. ¿Verdad? Ya, pero luego viene el otro reclamo. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la perseverancia? Cuando crees que ya la alcanzaste. Pero bueno, el punto es que aquí comparando con esta situación, cuando dice obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. Es que son cuestiones que solo uno en ese momento, el miedo que me estaba invadiendo, la angustia que tenía por ver un callejón sin salida, se fue, me liberé en ese momento de ese miedo, de esa ilusión terrorífica con esa golpeada que me dijo, solo tú puedes hacerlo. Fue como, me entrega a mí la potestad. Digo, ok, y cambia eso. Por eso me encanta, porque debemos de entender que estas cuestiones es una cuestión que se nos ha dado la facultad y es nuestra hacerla. No sé, Freddy, me encanta esa parte. Si quieres comentar algo, si no paso al verso 3. Parte de la existencia fundamental es la consecución de objetivos. Por eso hice la sátira sobre el guepardo o el leopardo que orase para que la gacela, porque más bien no escoja, ¿no? Y ese es el punto. Todos desde el principio nos enseñaron o hemos observado que hay una lucha por conseguir objetivos y la parte más esencial, ahora lo traducimos en riqueza, pero hace 100.000 años era tener que llevarse el pan a la boca, ¿no? Entonces se levantaban por la mañana, cuando salía el sol, ¿a qué? Ir a cazar para tener la comida de ese día. Y ese era básicamente el punto número uno de la agenda. Y hasta el día de hoy es así. Entonces, si no hay motivación, ¿sí? Para la consecución de objetivos, entonces, ¿qué sentido tendría? Estaremos como un león todo barrigudo tirado ahí, mascando todo el día sin hacer absolutamente nada. ¿Cuál sería el propósito? Pero en la lucha es donde está el reto y la diversión. Si no, imagínate cuántos deportistas y cuánta gente que practica danza o competiciones de tantas índoles en tantas áreas no están permanentemente compitiendo y es como algo natural de ellos mismos. Y cuando luchan no es porque quieran destruir a su enemigo, sino simplemente una forma de retarse a sí mismos y el otro simplemente está representando una limitación que él tiene que tratar de superar, ¿no? Entonces vence al oponente y luego se dan la mano y se felicitan. Pero es porque necesitan este reto para poder esforzarse a sí mismos, ¿no? Entonces, esto es también una cuestión y la riqueza es lo mismo. Es un punto de referencia necesario para mantenernos en esa lucha para conseguir superarnos a nosotros mismos, ir avanzando y ir creciendo, porque cuanto más crecemos nosotros, crece todo lo demás, ¿no? Así que si no Así hubiese esa es. motivación de la lucha, en realidad, o sea, no tendría sentido gran parte, una parte esencial de nuestro estado aquí en tercera densidad y en este planeta. Así es. Bien, dice el punto. Bueno, continuamos. Vamos al verso 3 del capítulo 2. Dice, la reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente.
no es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Eh, Aquí creo que lo entiendo por las experiencias que he tenido, porque, por ejemplo, en ese momento eh, que acabo de exponer, donde tuve esa revelación, ¿sí? Claro, lo que yo sentí fue una reverencia y algo muy íntimo con el Creador. O sea, Él me estaba comunicando algo, se me estaba quitando un velo, me estaban corriendo la cortina y me estaban dando una verdad superior que sobrepasaba la situación que estaba viviendo. Entonces, eso lo único que me hizo fue tener un momento íntimo de reflexión con lágrimas y con agradecimiento y como, no sé, yo lo puedo definir como una reverencia o una veneración, porque fue como sentirme delante de Él, de su grandeza y su majestad, de como aquello tan inmenso que me había sacudido y me había puesto en mi orden con amor. Y entonces estaba ante una autoridad suprema que me estaba alineando y que me estaba dando libertad. Entonces lo único que sentía era agradecimiento y honra de haber, de haber recibido ese mensaje. Pero no sé si por aquí va esta cuestión, porque, y no sé cómo diferenciarlo entre un milagro, porque en ese momento esa revelación produjo el milagro no sé llamarlo de esa manera, pero me catapultó. Entonces, no sé, porque lo veo como que estuviese como entremezclado la revelación con el milagro, como que fueran dos cosas en cierto momento que se puedan entremezclar o una produce la otra. Pues no sé si la revelación produjo el milagro de sacarme del estado. No sé cómo decirlo, Freddy. ¿Cómo ves esto? Porque siento que está demasiado junto lo uno con lo otro. Son dos estrategias del Espíritu Santo. Así como no existía la conciencia antes de este universo, tampoco existía el Espíritu Santo. Por lo que él tiene que estar trabajando justamente es con la conciencia. Y tiene que llevarnos al punto de realidad, ¿sí? Y por eso hace alteraciones de la continuidad espacio-tiempo a través de los milagros y proyecciones a través de las revelaciones, ¿no? La reverencia, por ejemplo, aquí que si uno observa tiene el mismo prefijo, ¿no? De rever, ¿sí? Que me parece que, si no me equivoco, tiene que ver con manifestación, me parece, no me acuerdo si era latín o algo, luego lo podemos, no sé si lo quieres mirar en lo que yo estoy hablando, pero me parece que tiene ese prefijo de algo de manifestación, algo que de hecho creo que Reverencia, reverend, sí, reverencia. el prefijo, me refiero, el prefijo de reverencia y el prefijo de Ah, ok. revelación. Creo que de ahí viene la palabra francesa reverend o revenant, que me parece que era para referirse a un espectro o algo así, o sea, algo que se manifestaba, ¿no? Entonces, dice que la revelación, perdón, es lo único que debe recibir reverencia. ¿Por qué? Porque es lo único que en realidad tú puedes considerar que sí es una expresión de una realidad importante para ti. Y lo observamos en los casos, por ejemplo, de las profecías y las visiones que son registradas en literatura, como puede ser el canon de la Biblia, que hasta el día de hoy son tomadas casi al pie de la letra en cada uno con pelos y señales para poder definir cosas que pudiesen ocurrir. Entonces dice, no, fíjate porque es que resulta que los dedos de la estatua y tenía esto así y que si hubiesen dado hasta detalles de las uñas, también consideraríamos hasta los detalles de las uñas, ¿no? De la estatua que vio Nabucodonosor, ¿no? Y dice, y era de plata, entonces uno analiza qué significa la plata y tal. Entonces te das cuenta de que se le da una gran pompa y una gran, como un centro importantísimo, ¿sí? Y casi que se idealizan este tipo de símbolos para poder encontrar todos los elementos que sean lo más adecuados posibles para saber de qué nos está hablando, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que, por ejemplo, cuando se habla de letras o cosas así, te la tomas al pie de la letra y a veces puedes interpretar las cosas de manera equivocada. No quiere decir que no sea con los símbolos, pero es que los símbolos, como decía, casi que son natural, ¿cómo se dice? Unicode, se dice como un código único para todos, ¿no? Todos entendemos este tipo de aspectos, mientras a diferencia de los idiomas, existen muchas acepciones en un término,
existen muchos idiomas, las traducciones a veces pueden ser diferentes, las palabras y los conceptos y las letras que los componen, o sea, todo esto se ha vuelto como un poco más difícil de ir a una raíz y de definirlo, mientras que un símbolo, todos en realidad de un modo u otro saben o entienden cuál es la raíz de un símbolo, ¿no? Muy bien, estaba buscando algo de ello, pero no lo encontré. A lo mejor Eh, a través del concepto de etimología. sí, lo quiero buscar revelar, por ejemplo, en etimología revelar no quiere decir velar intensamente, pues no viene del latín vigil, que nos dio el verbo velar. También en este caso re no refleja intensidad, sino hacia atrás. La palabra revelar viene del latín revelar, que quiere decir quitar el velo, ¿verdad? Correr la cortina, etcétera. Virar, el rebac como mover hacia atrás, sí. Sí. El prefijo re hacia atrás, de nuevo, como en repetición, respeto y retornable. Este prefijo también toma la forma red, como en redundancia, redarguir y rédito. Viene de una raíz indoeuropea red, variante de wert, la cual es una extensión de wer. La palabra velum, lona de los buques, tela, cortina, que dio la palabra velo, y la segunda acepción de vela está asociada a la raíz indoeuropea weg, tejer una tela de araña. Así Bueno, entendemos que hay algunas correlaciones, ¿sí? Con la palabra reverencia, aunque, o sea, lo que es la palabra ya toda completa, ¿sí? Aquí la parte etimológica no les crea una conexión. Por ejemplo, en latín, reverentia, ¿sí? Es como un temor respetuoso, de revereri, eh, y habla del concepto de inclinarse, y después también de la raíz ver, del indoeuropeo. Algo respecto a, bueno, yo pienso que también se puede sí, correcto. fragmentar, Dice pero entendiendo acá, primeramente el concepto re o rev, sí, si dice uno quiere la, ver. la palabra reverencia viene del latín reverentia, que es temor respetuoso, nombre de cualidad derivado del verbo revereri, un prefijado intensivo de vereri. Este verbo, de entre los diversos que en latín significan temer, no expresa un miedo cualquiera ni un terror, sino que decir temer por respeto, estar en una situación de apocamiento por enorme respeto ante algo o alguien. Es lo que te decía, es esa situación cuando tuve esa experiencia de, ¿cómo se llama? De respeto, de agradecimiento, de algo tan majestuoso, ¿no? Así como la palabra referencia llega incluso también a designar gestos, inclinaciones, etcétera, que suponen un alto reconocimiento de respeto y sumisión a alguien. Comparten raíz WER 4, dice. Palabras como reverendo, ¿qué es esto? Sí, es que o sea, el prefijo, por ejemplo, que utilizan es ya desde el punto de vista del latín, que es de re, ¿sí? Que normalmente se utiliza para decir nuevamente, pero también depende en qué caso se está poniendo. Sí, después tiene ve, ¿sí? Que puede ser de ver o de velar, ¿sí? Pero las dos cosas tienen algo similar, que es el hecho de que observas o quitas algo para poder observarlo, ¿sí? Entonces, solamente estaba Sí. mirando a ver si tiene una Ok. conexión. Y seguro que si buscamos Reve con más paciencia, encontramos que los dos prefijos puede que incluso sean cognados el uno del otro, pero bueno. Claro, es que al final es lo que siempre hemos platicado y conversado y he visto yo que al final todo es lo, o sea, en sí todas las palabras son lo mismo, nada más que son como un capullito, ¿no? Que cuando se abre empiezan a tener diferentes formas, pero la misma esencia todo. Bien, nos vamos entonces, llegamos hasta aquí el día de hoy. Mañana continuamos con más en Veo Ocultas. Gracias por acompañarnos en este maravilloso programa. Continuamos con el verso 3 del capítulo 2. Tengan todos un feliz día y bendiciones. Ve oculta. Ve oculta.